Bueno, pues en la entrevista de hoy de nuestro programa vamos a hablar con Jacinto Fuentes. Él es miembro de una asociación cultural en Jaén y sobre todo nos va a explicar en qué consiste la actividad de la asociación, nos va a hablar y vamos a intentar pues animar a la gente a que participe, como siempre, que esa es la clave de toda asociación cultural que se precie. Muy buenas tardes. Hola, buenas. Buenas tardes, Jacinto. También nos acompaña José Manuel, ¿no? También miembro de la asociación. Vamos a ver, lo primero, Asociación Jacobea de Jaén. A ver, Jacinto, explícanos eso. Eso tiene fácil explicación. Bueno, la Asociación Jacobea de Jaén, popularmente en España y también fuera de nuestra frontera, solo llamarlo, su nombre clásico es Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago. Últimamente, las últimas asociaciones, pues un poco por no llamarnos todas lo mismo, porque, por ejemplo, te digo que entre oficiales o federadas en una federación nacional somos 35, creo, 36, prácticamente 33 se llaman así, Asociación de Amigos del Camino de Santiago D. Y nosotros, pues, copiamos un poco lo de Málaga y somos Asociación Jacobea de Jaén. De Jaén. No, nuestro estatuto, lo que más predomina es hablar del Camino de Santiago, cuidarlo, tratarlo en nuestro territorio mimarlo, marcarlo, tenerlo preparado para que, aunque no físicamente, nosotros no cogemos rastrillos ni arreglamos caminos, pero sí tenerlo marcado y preparado con nuestra clásica flecha amarilla del Camino de Santiago para que la gente no se pierda, y esa es nuestra misión, ayudar como buen peregrino, como buen hospitalero a todos aquellos peregrinos que deseen o quieran conocer el camino. Nosotros en nuestra asociación hacemos muchísimas actividades y una de ellas, la más principal, contestar a todas las preguntas de aquellas personas que quieren hacer el camino, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde puedo empezar? ¿Dónde ir? Y todas esas cosas, para eso estamos los peregrinos de Jaén, para ayudarles, ¿no? Puedes dar fe de ello porque este verano nos hemos acercado sí. A la asociación a lo largo del mes de julio y la verdad es que nos recibiste muy bien. No fui yo particularmente que acudió una amiga mía y bueno, nos disteis el tipo de ropa que teníamos que llevar, sí. todo lo vamos, nos acondicionasteis perfectamente. La experiencia un poco, y sobre todo cuando va una persona de inicio. Sí. Yo quiero recordar la primera vez que yo hice el camino allá en el 2002, que me encontré muchísimas lagunas, ¿no? Hoy día en Internet tienes muchísima ayuda, incluso ayuda que te confunde, ¿no? Llega a muchísima confusión. En el 2002 teníamos poca ayuda y apañamos entre un par de amigos una guía del País Aguilar, apañamos una guía con muchísimos fallos, llevamos ya unos cuantos añeritas, pero bueno, nos echamos la aventura y lo conseguimos. Y eso un poco es lo que los últimos años nosotros hemos querido evitar, el que a pesar de que tenga muchísima información y siempre te llega a confusión. En nuestra experiencia desde el 2002, de muchísimos compañeros nuestros de la asociación, nos hace enseñar a la gente que simple y llanamente saber cuántos días quiero andar, cuántos kilómetros quiero hacer, y con unas pequeñas notas y teniendo 3 o 4 albergues en mente, no te hace falta nada más. Carga tu mochila, que no te pese más que tu cuerpo, y con muchísimas ganas de hacer camino, de disfrutar de camino, de naturaleza, de cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final llegar. El buen peregrino, cuando está llegando a Santiago, no le gusta llegar. Quiere llegar, pero no quiere acabar, ¿no? Y esa sensación la tiene muchísima gente y eso es que le ha gustado el tema. Exactamente, sí. Pero bueno, un inciso. Sí. Venga, Mercedes. Es que estáis hablando de la asociación, está la calle Andújar, ¿no? Se lo he dicho para la calle Andújar 6, ahora nos hemos pegado casi no, 12 años, en la calle Federico de Castillo, y desde el mes de mayo hemos cambiado a un sitio más amplio, más grande. Incluso ya nos ofreció un socio nuestro, Santiago Oropesa, en el mes de mayo nos ofreció una charla, pudimos juntarnos allí dentro un poquito ajustadito con 60 personas. Este hombre tiene 84 años y nos dio una charla de cómo hacer camino para mayores de 75 años, ¿no? Ah, sí. Bueno, él lo ha hecho, este año de hecho nos ha acompañado en una peregrinación que se ha hecho desde Vilalba hasta Santiago, 6 días andando, y como siempre al pie del cañón, dando lección con esos 84 años de cultura, de saber estar con la gente, de dar consejos, en fin. Ha sido la verdad que muy bien.
Vamos a concretar un poco. Quisiera primero ya después de esta introducción, que nos hablara del lugar que vimos aproximadamente unas 90 personas la semana pasada, donde por cierto nos cayó un buen chaleco de agua. Que fue al final. Vamos a empezar por ahí, porque eso fue, podríamos decir que ha sido el detonante que me ha hecho ponerme en contacto con vosotros, porque me parece también una iniciativa muy buena. Aparte del camino, la parte del camino que toca a Jaén, sí también estáis descubriendo rutas que no tienen nada que ver con el Camino de Santiago, pero hombre, yo particularmente esta que ahora de la que va a hablar un poco, no la conocía, esta zona. Bueno, pues, venga, vamos, un poquito para poner a la gente en órbita, digamos que tenemos en el grupo nuestro, bueno, pues nos gusta un poco la historia, nos gusta un poco saber de los caminos que nos rodean. De hecho, vamos observando y mirando cosas y los proyectos los vamos mirando. Ahora tenemos un proyecto ya para el año que viene que estamos estudiando. Ahora pues viene del año pasado. Hace 2 años, marcamos la ruta del Pasto de Colomera, una ruta desde Colomera hasta la Virgen de la Cabeza en 6 días, pasando por Jaén, pasando por Benalúa de las Villas, Montillana, etcétera. Todo eso está marcado hasta el santuario. Y bueno, pues sí, un poco conocer y saber qué es lo que tenemos alrededor nuestro, sitios muy desconocidos. Hay muchísimos, a los que nos gusta andar, al senderista, al montañero, le habla de la Cruz de Chimba, le habla del Pico del Palo, le habla de toda esa zona. Bueno, y sí, porque por allí vamos, pero hay muchísima gente de Jaén pues que no conoce ese territorio que hay alrededor, o en parte de la provincia, que es precioso, que es bonito, que tiene sus caminos, que han sido transitados durante miles de años, y que gracias a las carreteras tan modernas que tenemos y tan buenas en algunos momentos, pues ya los coches no pasan por esos sitios, ¿no? Cruzamos por ellos. Entonces hay que ver lo que fue Puerto Alto. Yo voy a hablar de Puerto Alto, aunque hay gente más erudita que yo, que sabe bastante más. Yo me he empapado, no ahora, sino en estos meses atrás, en conocer qué sitio voy a pisar, ¿no? Estamos hablando de eso, ¿dónde está exactamente Puerto Alto? Puerto Alto es una pedanía, ahora se llama, incluso en el siglo XIX, Madoz, Pascual Madoz, que hizo un diccionario geográfico a nivel nacional, tardó 15 años en hacerlo, pues hablaba de Puerto Alto como una cortijada, ¿no? En realidad es una pedanía, como otras tantas que tiene Jaén, como otros cortijos grandes, donde se reúnen muchísima gente del lugar. Aquí podemos hablar de Grañena en la capital, Grañena, podemos hablar del Pago Juan Ramos de los Tejares, podemos hablar del Batán del Obispo, podemos hablar del Puente de la Sierra, Valdecaña, no sé, hay muchísimos. Otiñar, hablamos así. El año pasado hablamos de ella también. Muy cerca de precisamente de Puerto Alto. Y bueno, pues Puerto Alto tuvo una importancia, no sé, es que no podemos imaginar, entre los siglos XVII hasta casi el XIX, porque cualquier persona que quería ir a Granada, te hablo de carretas, de transporte, te hablo de carretas que fueran despacio, que no fuera una diligencia, ¿no? Que fueran con un caballo, era un camino un poco así de herradura, pues todo el mundo que iba a Granada tenía que pasar por Puerto Alto, o sea, así de claro. En un principio la carretera pasaba por Otiñar, pasaba por el famoso sillón de Carlos III, ¿no? Por el Víctor, pasaba después por el castillo de Otiñar, en dirección a Granada, y bueno, aquello era bastante duro. Se consiguió abrir un paso en el siglo XVII, y este paso estaba por Puerto Alto, ¿no? Llegaba al Puente de la Sierra, se continuaba por Puerto Alto, y por ahí apareció uno por Carchelejo, y al final tomaba un poco el camino hacia Campillo Arena y seguía dirección a Granada. Entonces Puerto Alto fue una zona importantísima. De hecho, bueno, una cosa importante en aquella época, que allí veraneaba el obispo de Jaén. O sea, allí en Casa Grande veraneaba el obispo de Jaén, y allí tenía un adelantado de frailes que lo mantenían durante todo el año. Había muchas tierras en aquel momento de la iglesia por la zona, y bueno, hay anécdota, que ahora entraremos en una anécdota muy importante, que se encontró hace poco un pliego metido en una caña hablando de un árbol llamado Matusalén, ¿no? De eso si queréis hablamos ahora, ¿no? Sí. Entonces Puerto Alto tiene una importancia enorme en cuanto al transporte en Jaén, y de hecho una cosa que a mí me sorprendió, aunque esto lo sabía de hace tiempo, pero una cosa que a mí me sorprendió al conocerla es que todavía la gente del lugar, los nativos allí, los que saben del territorio, ¿no? Pues
hablan de la Loma del Pendón, del Puerto de las Baterías, de la Plaza de Armas, ¿no? Y le pregunta, bueno, y eso viene a raíz de eso, viene muy antiguo, hasta que ya empiezan a explicarte un poco que ahí estuvo asentado el ejército napoleónico para controlar el acceso a Granada desde Jaén, o sea, ni más ni menos, ¿no? Sí. Y el Puerto de las Baterías, que ahí estaban las baterías de cañones, los cañones, mientras los regimientos son de infantería, las baterías son de los artilleros, ¿no? Y estaba en un sitio que dominaba la zona, la Loma del Pendón, donde estaban los mandos, donde estaba el pendón del regimiento. Y dominaba el paso. Y donde estaba la gran mayoría de los soldados que estaban en la Plaza de Armas. Es una zona muy estratégica, con muchísima visibilidad, es que tú lo pudieras comprobar, sí, que te quedas quieto y solamente con un movimiento de cuello ínfimo ves Jaén, ves La Guardia, ves Mancha Real, ves Pegalajar y casi ves Carchelejo, y si el día hace bueno le haces cosquilla a la gente de Úbeda, ¿no? Entonces tiene un sitio estratégico fenomenal y en su día tuvo una importancia enorme, ¿no? Importante, claro. Pues esa fue la excursión, ¿no?, que hicimos hace 2 domingos. Exactamente. Ya, ¿no? Pero tiene bastante más cosas, perdona que te corte. Ese sitio... bueno, y también habla del caldero que encontramos, ¿no? Caldero no, a ver. Bueno, eso es un alambique, tenía que encontrar la palabra. Es un alambique, una de las formas de la zona, de la gente de la zona. Bueno, allí hubo incluso Madoz en su diccionario hablando de Jaén, y hablando concretamente de la Cortijada de Puerto Alto, habla de muchísimo olivo, incluso de vid, ¿no?, de viñedos, ¿no? En ese momento hay que recordar que en la zona de Jaén hubo una epidemia en cuanto a la planta de la vid, de la uva, y se perdieron muchísimos viñedos en la provincia de Jaén, ¿no? Pero que allí había viñedos, había muchísimo olivo, bueno, pues aparte de lógico que hay en la montaña, pues muchísimo tomillo, y hay alucema con la que se metían los calderos en un alambique, igual que se hace la ginebra y se hace muchísima bebida alcohólica, pues aparecía lavanda, ¿no?, el aroma a lavanda. Y la gente del lugar, como había tanta abundancia en esa zona, y todavía existe, que lo pudimos comprobar, como pasaba la mano por la lucema y te olía, bueno, Gloria María, ¿no? Pues la gente del lugar se ponían en grupos y había a mí me han contado que había como media docena de alambiques en la zona para recoger la lucema, cocerla, y lo que goteaba esa esencia de lavanda, traerla a Jaén a venderla, a la perfumería, ¿no?, en el siglo XIX, en el siglo XX, ¿no? Y todavía queda uno, bueno, está medio, bueno, sí, el que vimos, sí. Está medio desalmado, pero bueno, allí todavía se encuentra, nadie ha podido pesa mucho y nadie se la lleva todo. Sí. Pues muy bien, en una zona que está a escasamente 20 kilómetros de Jaén. La entrada que tuvimos nosotros, porque luego hablas que se puede entrar también por La Guardia, sí, pero nosotros entramos por lo que es el puente de la Sierra, camino de la carretera luego para entrar en el puente Jontoya, al principio casi en el puente de la Sierra, sí, y al que invitamos a la gente que vaya a ver. Sí, por supuesto que sí. Alto. Es que se va a encontrar una zona, vamos, algunas veces si echas mano y te gusta lo que posiblemente hayan vivido tu antepasado, ahora esto tan de moda de hacer senderismo, que no solamente se trata de hacer kilómetros y de andar y de hacer con una competición, hoy me he hecho 28 kilómetros, hoy me he hecho, no, vamos a ver, a veces puede hacer 15, pero vamos a echar fotografías, vamos a ver lo que tenemos, alrededor, vamos a ver ese lentisco, ese matorral de qué es, eso es la diferencia, intentar saber, aunque dentro de lo que uno sabe que es una encina, que es un quejigo, en fin, ver todas estas cosas que tenemos en el campo y descubrir por dónde ha pasado, qué es lo que han hecho nuestros antepasados y nuestra gente. Mira, yo quiero recordar hace como 3 años, buscando una anécdota que a mí todavía me sugiere, porque no solamente por la persona que me lo dijo, es lo más importante, ¿no? Una persona con más de 80 años, a la cual le pedí ayuda, el padre, que ya por desgracia murió hace un año o año y medio, de una amiga, de una peregrina, pues me llevó, mi padre conoce la zona, tiene allí una casa, vamos a verlo. Y estábamos buscando un atajo para venir precisamente de Carchelejo a Jaén, buscando un atajo, y ese hombre lo conocía, y de hecho nos subió. Yo quisiera que viera a ese hombre de campo, con más de 80 años, con su perrillo. Nosotros íbamos 5 detrás con la lengua llegándonos al suelo, y él tiraba para arriba y nos miraba y decía, pero vamos, si vamos detrás, ¿no? Sí, vamos, pero... Y consiguió, bueno, nos enseñó un atajo que solamente esa zona lo sabe, ¿no? De hecho, esta parte de Puerto Alto, la última gente que se escondió fueron maquis después de la guerra civil, y ahí había
era una zona donde, bueno, te perseguía la justicia y era un buen sitio donde podías dormir. De hecho, una persona del lugar, hablando con él el día de la excursión, ha quedado conmigo en que me tiene que enseñar una cueva. Dice que tiene la cueva, vamos, entraremos a lo justo y poquito, ¿no?, porque puede ser peligroso, pero que puede tener la altura de una torre de la catedral, la altura dentro de la cueva, ¿no? Y que él ha conseguido dormir dentro con su perro y tal, y bueno, por curiosidad, es el sitio donde se escondía la gente, donde lo pudiste comprobar cómo andábamos por senderos que solamente conocen la gente del lugar, que tú veías árboles, no ves nada hasta que no está en el sendero, ¿no? Y bueno, cómo está de agua, la fuente de Espinillo, fuente Rayán, ha subido, ¿no? Entonces, ¿cómo tiene ese tipo de fuente de la gente que podía sobrevivir en esa zona, ¿no? Simple y llanamente teniendo una poca caza y poco más, ¿no? Y agua, ¿no? Caza y agua y la gente tiraba por delante, ¿no? Actualmente Puerto Alto es una zona residencial, ¿no? Bueno, vive gente de manera estable. Sí, yo tengo a mi amistad. Según los datos míos, 90 personas aproximadamente estarían censadas, entre comillas, allí, ¿no? Sí, o sea que allí vive gente, hay una asociación, mi amigo Francis, presidente, y celebran su fiesta el 1 de agosto, me parece que es la señora de Nuestra Señora de los Ángeles. Hay una asociación de vecinos, y allí vive gente, y padre de mi amigo Blas vive allí todo el año con la mujer, y el padre de Jesús, los padres de Francis, el presidente de la asociación, también viven allí, y bueno, es muy sintomático que va a esos sitios y lo ves siempre bregando con el campo, recogen sus almendras, recogen sus nueces y tienen para sus cosillas todo el año, ¿no? Es muy bien. Pues para eso sirve sobre todo una asociación de este tipo, la Asociación Jacobea de Jaén, para poner en primer plano toda esta serie de zonas y de eso. Bueno, pues volvemos un poco a lo del tema del Camino de Santiago, y yo te preguntaría, Jacinto, ¿por qué el Camino de Santiago tiene, cómo diría yo, tiene tanta... le gusta a la gente, le llama la atención? ¿Qué hay en la palabra camino y Santiago que hace que tanta gente le sigamos y nos llame la atención? Bueno, vamos a ver. Tú te decides hacer, por ejemplo, decides, pues voy a ir a Cazorla. Sí, precioso. A recorrer el parque de Segura Cazorla y la Villa, ¿no? Sí. Y es precioso, de hecho nosotros dentro de unos días vamos a ir, ¿no?, en la asociación. Pero dar la vuelta a eso, y sí, ves mucha naturaleza, muy bonita, echas muchísimas fotos. Pero dar la vuelta al parque, tiene un recorrido, el 247, que tiene 20 etapas por ahí, y ya está, haces la etapa y punto, ¿no? Una vez que terminas, te vienes a tu casa, pero has terminado, has llegado, muy bien, pero esa satisfacción de tener un punto de destino, sea cultural, sea religioso, sea como uno quiera mirarlo, incluso místico, porque el Camino de Santiago siempre ha tenido algo muy místico, se le relaciona pues con la Vía Láctea y con el fin del mundo y todas estas cosas, ¿no? Con el fin de la tierra, ¿no? El finis terrae, ¿no? Y el Camino de Santiago tiene esa aventura en la que tiene un fin, que es Santiago o Finisterre, ¿no? En la Edad Media, incluso antes de que apareciera el santo, el sarcófago del santo, había que ir al fin de la tierra, así lo decían los celtas y sus druidas, ¿no? Pero el Camino de Santiago tiene eso, tiene llegar a un punto en el que algo tiene y en el que luego pues intenta repetirlo, ¿no? No sé, es algo muy especial, ¿no? Porque yo hago muchísimos caminos y puedo recorrer muchas cosas, pero lo que sí está claro es que repetimos, no solamente yo, sino muchísima gente repite a la hora de hacer el camino. Exactamente. Pues bueno, dentro de ese Camino de Santiago, que hay muchos caminos, está el camino mozárabe, que es el que nos toca a nosotros y el que vosotros estáis intentando promocionar. Háblanos del concepto de mozárabe, que eran los mozárabes, y el camino ese que tapa desde donde salía, en fin, cuéntanos un poco esa labor que estáis haciendo de investigación, en realidad, aparte de promocionarlo. Bueno, pues tengo que decir una cosa muy importante. Venga. Que el camino, llamarlo mozárabe, es como un invento del siglo XXI. Eso que tiene que quedar claro, que es un invento del siglo XXI, pero hay que llamarlo de alguna forma, igual que
a los que salen de Valencia se llama Camino de Levante, a los que vienen de Francia, de Roncesvalles, el Camino francés, Camino del Norte. Hay en total 20 o 30 caminos, ¿no? Camino del Norte, Día de la Plata, Camino Primitivo, ¿no? El Primitivo, que es el que hizo Alfonso II el Castro, el primer rey que visitó Santiago en el siglo IX. En fin, hay multitud de caminos, y había que darle un nombre, pero el camino, el nombre está muy acertado, porque ¿quién hacía el camino? Los cristianos que vivían en territorio árabe. ¿Y quién eran esos señores? Los mozárabes. Los mozárabes, que en época de un poco de paz entre vecinos de árabes, musulmanes y cristianos, pues los dejaban subir, podían moverse y podían subir hacia el norte. Es muy curioso que los sacerdotes o los religiosos, mejor dicho, que acompañaron a Alfonso II del Castro en su primer viaje real hasta Santiago de Compostela fueran religiosos mozárabes que habían huido de Córdoba, ¿no? Habían huido en una de esas estampidas cuando la yihad, que no es de ahora, que eso viene de hace mucho tiempo, pues iba por los cristianos y ellos huyeron, ¿no? Y una partida de estos religiosos llegó hasta Oviedo, hasta donde estaban los astures, y bueno, desde allí aparecieron en el Reino de Galicia y ellos fueron los primeros acompañando. ¿Y qué tenían entonces los mozárabes? ¿Qué envidia les daban? Pues de los musulmanes, pues muy fácil. Los musulmanes, como sabemos, tienen que hacer una peregrinación a la Meca en la vida, ¿no? Y sin embargo los cristianos en ese momento no podían ir a Jerusalén. Y pasar los Pirineos y a ir hasta Roma, donde estaba enterrado San Pedro, pues también era una aventura. Y entonces de pronto y porrazo dicen que aparece el cuerpo del apóstol en el fin del mundo, ¿no? Y entonces una buena teoría, esa dedicación a llegarse allí. Bueno, eso es un poco así, porque históricamente, si es cierto, aunque y con esto no voy a descubrir nada, Santiago históricamente no está probado que estuvo en España, en la península ibérica, ¿no? Aunque hay gente que se empeña y está en su deber, y ojalá que saquen algo en concreto de lo que sea, cada uno en su labor está eso. Bueno, pues todo esto, el mozárabe es la persona que sale de Andalucía, que sale del sur de España y que va ascendiendo hacia arriba. Tengo que decir una cosa muy curiosa, que aquí no lo conocíamos, pero que cuando te pones a investigar un poco, en Zamora, en la provincia de Zamora y en la provincia de Orense, precisamente al camino que ahora le llaman San Abrés, ellos de hecho lo van a rebautizar. Y cuando digo rebautizar es que estaba bautizado antes. Ellos lo conocen como Camino Mozárabe. O sea, la zona de Zamora era el camino que recorrían los mozárabes para llegar a Santiago, ¿no? Entonces, puedo decir, un ataque de Almanzor se ensañó con un monasterio en Tábara, donde había muchos religiosos cordobeses que se habían llevado libros, historias, y habían montado un monasterio en Tábara y lo arrasó, quedó nada más que una torre que todavía existe en ese pueblecito zamorano, y fue de la gente que había huido de aquí, ¿no? Ese camino, de hecho, aquí no vamos a entrar en competición de quién es el camino primero ni el más viejo, pero sí en la imagen de Santiago, yo estoy haciendo comparaciones, ¿no? La imagen de Santiago en piedra, que se conoce, la primera imagen en piedra de Santiago peregrino, está en este camino, concretamente está en Santa Marta de Tera. Y además os voy a hacer más memoria, que el último duro, la última moneda de 5 pesetas, que desapareció, la parte trasera, es la imagen de Santiago peregrino en Santa Marta de Tera. O sea que esa es la primera imagen tallada en piedra. Bueno, pues nosotros en el año 2009 nos pusimos a estudiar nuestro camino, y nos encontramos con la sorpresa tan agradable, porque bueno, uno le gusta leer, pero no es erudito en esto, ni un estudiante, y nos encontramos con la sorpresa pues que por aquí pasaba una calzada romana, no muy importante, pero sí pasaba una calzada romana de transporte, que venía de las minas de Cástulo, que pasaba por Iriturgi, que no está en Andújar, y está muy cerca de Mengíbar, que llegaba aquí a Jaén, que en ese momento no era Jaén, era Aurgi, llegaba a Aurgi. De Aurgi pasaba por un Opidum, que está en Torres del Campo, muy cerca de Santana. De ahí pasaba por Tucci, en la colonia Tucci en Martos. De ahí se llegaba a Sonsitigui, concretamente al Caudete, donde hay un cruce de camino. De ahí iba a Ipanema, que es Baena, y de Baena directamente bajaba hasta el puerto de Málaga a cargar el plomo que sacaban en Cástulo. Entonces, a partir de ahí, y manejando planos antiguos, muy antiguos, fotocopias de planos antiguos del siglo XIX, pues vimos por donde realmente circulaba la gente, con sus carretas,
por donde circulaba realmente con sus carros, donde existía el comercio y donde, por ejemplo, pues desde cualquier punto de esta parte, desde Cástulo, desde Jaén y ya de la media salían expediciones hacia arriba por lo que quedaba de esa calzada romana, ¿no? Claro. En tiempo medieval, ¿no? Y eso fue lo que nosotros estudiamos y la sorpresa que nos hemos encontrado, gracias también a muchísimos cronistas de los pueblos, a los cuales en su día le agradecemos y cada vez que tengo la ocasión se lo vuelvo a reiterar el agradecimiento que nos echaron una mano encomiable, pues fue que nos hemos encontrado en el Camino de Marto un pontón todavía con piedra romana, ya apenas si se ve, pero está ahí escondido, muy cerca del arroyo de los Molinos que va hacia Torredonjimeno, que tenemos el pontón del río Víbora, que ahora no se transita, pero que en su día pasaba el camino por ahí. De hecho, alrededor del pontón aparecen unas ruinas y dicen y cuentan que era la caseta donde se pagaba el portago, donde estaba el fielato, para poder pasar por encima del puente. Todas esas cosas las hemos ido descubriendo en nuestro camino, y ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Le hemos dado valor, se ha señalado, se ha marcado, ha entrado dentro del proyecto del Ministerio de Fomento. Hay un mapa que ha salido ahora en el cual nuestro camino aparece detallado, aparece como oficial, que está marcado, y a partir de ahí, una vez más que el camino está ahí, hay que darle cobertura al peregrino. Eso, háblanos de Marto. Hay que darle cobertura al peregrino. Eso. Y en ese momento, pues, nosotros cuando hablamos de nosotros, también de otras asociaciones como la de Córdoba, como la de Granada, pues nos ponemos mano a la obra para dar apoyo al peregrino, donde poder dormir, que le cueste poquito dinero, que lo atiendan bien, etcétera, etcétera. Y bueno, tras andar mucha historia y con el Ayuntamiento de Marto, intentando que el albergue de temporeros no lo cediera, siempre que no hubiera, o sea, en tiempo de aceituna, que para eso se hizo, ¿no? Claro. Pues precisamente cuando más peregrinos pasan es cuando más hay aceitunas. Claro. Entonces teníamos esa tesitura. Y resulta que, bueno, que conseguimos hablar con las madres trinitarias. Les pedimos un convento que hay justo detrás de Marto, hacen dulces, hacen más dulces, magdalenas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues nosotros le propusimos si tenían un espacio para poder ofrecernos para dar alojamiento a los peregrinos, ¿no? No a un hotel, ni un sitio de veraneo, que simple y llanamente es un albergue peregrino. Claro. Y bueno, nos dijeron que sí, que había que hablar con superiores, que había que hablar con esto, y nosotros mientras ellos hablaban con superiores y se arriesgaban y nos arriesgamos a que nos dijeran en cualquier momento que no, pues vimos un concurso, mejor que un concurso, un ofrecimiento de la Asociación del Camino de Santiago de Estados Unidos, de los American Pilgrims of America, y vimos que en otros años anteriores habían donado $6,000 a ciertos albergues de España en arreglarle un tejado, en comprar camas, en cuatro historias, ¿no? Pues nosotros solicitamos los $6,000 por pedir que nunca que no quedara. Y dijeron que sí. Aparecieron de pronto 4.500 euros, el cambio son 4.500 euros de los $6,000, y aparecieron que sí. Nosotros nos quedamos un poco así como diciendo, bueno, y bueno, pues estamos haciendo el albergue. Bueno, vamos a empezar el albergue, se han pedido los permisos de obra, hay que hacer un cuarto de baño para los peregrinos. Tengo que decir y agradecer a la gente de Baeza, a la Guardia Civil de Baeza, que nos regaló 13 camas, 13 colchones, 26 mantas, 13 mesitas de noche, y que todo eso, cuando esté el albergue terminado y pintado, antes del 31 de diciembre, que demos cuenta a los americanos, ahora en la semana que viene los voy a conocer a una parte. Ah, sí. Sí, porque el 16, 17 y 18 de octubre, en plena feria, marchamos un grupo de peregrinos de Jaén, de la asociación a Burgos. Hay un congreso internacional. Pero es que luego hay otro congreso aquí en Jaén, ¿no? Va a ser una asamblea. Una asamblea, sí. Pero bueno. Y entonces nos llamaron, bueno, nos escribieron por correo electrónico que si íbamos a ir algunos, que nos querían conocer. De hecho, ya estaba programada nuestra visita allí con 3 personas de la asociación, y bueno, pues vamos a conocer eso, y ahí está el albergue, que muy poco, bueno, sin existir el albergue, las monjas ya han dado cobijo desde este mes de julio, que lo anunciamos, aproximadamente unas 30-35 personas, peregrinos, que han pasado por ahí, ¿no? Y esperamos que más de 250 o 300 personas lo hagan durante el año, una vez que esté terminado, Entonces la asociación
Jacobea, también háblanos de esa asamblea que vaya a tener, me parece que es en el mes de marzo, ¿no? Sí, sí. Eso que os reunís cada cierto tiempo, todas las asociaciones, y a ver, Pues cuéntanos un poco. Bueno, hay asociaciones, como he dicho, federadas, somos poco más de 35, y estamos englobados en la federación, tiene su sede central en Logroño. Luego hay otra federación que es la andaluza, en la que estamos las 6 provincias andaluzas. El sábado fue la asamblea en Granada, nosotros hicimos la asamblea hace 2 años en Jaén, y entre Jaén y Alcaudete. Bueno, pues te comento que menos la Catedral de Santiago, esos 3 días, el centro jacobeo del mundo va a ser aquí. La catedral no la podemos traer, pero ya tenemos una nosotros bastante chula y bastante guapa como para traernos otra, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues vendrá el presidente, vienen desde Galicia los mandamás de Gestión Xacobeo, S.A., ¿no? De la empresa que gestiona el turismo y el Camino de Santiago, ¿no? Con la cual tenemos desde Jaén hace mucho tiempo, y bueno, y a nivel nacional hay muy buen entente, ¿no? A los cuales también hemos pedido ayuda. Y aquí hay un poco, se debate cosas del camino durante el sábado. Va a ser viernes, sábado y domingo, 13, 14 y 15. Pues el sábado 14 se va a debatir sobre cosas del camino, historias que tienen los peregrinos, qué es lo que nos falta, en fin, albergues, necesidades, hospitaleros, para atender esos albergues en plan gratuito, etcétera, etcétera. Y todas esas cosas son las que nosotros hablamos. Y luego vendrá un grupo de acompañantes, y entre acompañantes y asambleístas calculamos que aproximadamente pueden ser unas 200, 250 personas. 200 personas ese fin de semana de marzo, que son concretamente 13, 14 y 15, ¿no? Ya tenemos unas actividades programadas, las instituciones se están portando con nosotros, la verdad que muy bien. Nosotros como buenos peregrinos vamos, pedimos y nos conformamos con lo que nos dan, pero están a la altura. Tenemos una visita nocturna a la catedral para ofrecer a la gente, tenemos una visita, una almazara para que la gente eche una aceitunita en una máquina y eche 3 gotitas de aceite, haga una cata. Tenemos que vender Jaén. Ahí, exactamente. Tenemos que vender Jaén, un buen paseo por nuestro casco histórico que es precioso, y hay que ponerlo de verdad en valor. Le falta, a mí me da mucha envidia Granada, Córdoba, Segovia, no sé, cuando va a un sitio de estos de verlo y ver la gente, y un poco poner valor todo lo que tenemos, abrir esa iglesia, esos monumentos, y que se puedan ver la gran cantidad de cultura que tenemos encerrada. Yo cuando le digo a muchos amigos que vienen aquí a visitar, les enseño el Arco San Lorenzo, y le digo que ahí se veló a Enrique IV cuando murió, en fin, dicen que morir en Jaén un rey castellano y no se conoce. Bueno, pues ahí está, ¿no? Y estuvo, ¿no? Tanto él como un emperador, Maximiliano, también fue bautizado en el Arco San Lorenzo, un emperador del Imperio Germánico, etcétera, etcétera, ¿no? Son cosas que están ahí que, la verdad, la mayoría de los jienenses no lo conocemos, pero también es que hay que ponerlo en valor, y tenemos que saberlo, y tenemos que vender nuestro Jaén. No puedo imaginar, a la hora de vender una ciudad, que muchísimos peregrinos nos dicen, ya te hablo en plan asociación, ¿no? Sí. Granada no hay que venderlo. Hay muchísima gente que sale haciendo el camino de Granada, muchísima. Y desde Córdoba empiezan a hacer el camino mozárabe y salen desde ahí. El trabajo que nos cuesta a la gente de Jaén, que salimos de aquí, con una infraestructura que tenemos, no es que la de Granada sea mala, no es la de que Málaga sea mala, sino todo lo contrario, está muy bien, pero el gran esfuerzo en marcar, en tener nuestro kilómetro cero, el tener un paño en un cartel puesto en la calle maestra para que no se pierda la gente en el camino, otro la Madalena, en fin, tenemos una serie y en la provincia, carteles en toda la provincia puestos a la entrada de los pueblos para que la gente en ese tránsito no se pierda, y nos cuesta vender mucho Jaén porque, bueno, es un poco la gran desconocida, ¿no? Claro. Pues entonces tenemos un congreso en marzo, tuvimos una excursión a final de septiembre, y a final de octubre tenemos también otra cosa, ¿no? La actividad de la asociación no para, ¿no? Cuéntanos eso del nacimiento del río Segura. Bueno, pues el día 26... Animar a la gente a que... Sí, claro, el día 26, el año pasado nos gusta mucho salir al campo y enseñar y aprender de lo que tenemos. El año pasado hicimos dos rutas por la Sierra de Segura y Cazorla, y resulta que fue todo un éxito. Una de ellas fue Río Madera, Hornos de Segura, y otra fue desde Segura de la Sierra hasta la Peña del Olivar en Siles,
y transitamos por unos carriles y por unos senderos que nos quedamos pasmados, y hubo gente que nos contó historias de allí, como en Orcera era la capital de una provincia marítima cuando no tiene mar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Exactamente. Y cómo al final descubre la importancia de los ajorradores, cómo hacían los caminos con sus troncos enganchados de sus mulas, y la cantidad de gente que vivió de eso, todas esas cosas, pues este año hemos querido repetir en 2 ocasiones, y el día 26 vamos a hacer una ruta desde el nacimiento de Río Segura, hasta poco antes de Cotorrío, hasta el camping de los Llanos de Arance. Van a ser 26 kilómetros, impresionante, muy bonita, y es uno de esos momentos de que el año pasado aprendimos que según donde cayera el pino, allí iban a construirlo como barco, ¿no? Y es muy interesante, sí, porque el otro día José Manuel, que me acompaña, y yo estuvimos haciendo parte de esa ruta, y otros compañeros estuvieron en el otro lado. Resulta que el río Segura está hacia un lado, el río Guadalquivir está a otro, y justo donde se divide la vertiente hacia el Mediterráneo, o hacia el río Segura, hacia el río Guadalquivir, donde caiga el pino, desde ahí lo bajaban al río y desde ahí lo transportaban. Si caía el Guadalquivir, se llevaba a hacer barco a Cádiz, y si se iba por el río Segura, llegaba a Cartagena. O sea que eso es un poco lo que vamos a ver, hasta dónde conocer el pino laricio tan imponente y tan grande, y la cantidad de edificios que hay en Sevilla hechos gracias al pino de Cazorla, al pino segureño, al pino laricio, y toda esa historia la vamos a ver. Bueno, el nacimiento de Río Segura ya es sorprendente, ver cómo sale de un agujero, de un charco, cómo sale el agua, ¿no? Ya es sorprendente, y bueno, el camino es muy bonito, acompañando el agua mula, y hasta ahí lo vamos a hacer. El noviembre vamos a hacer desde el puente de la Herrería, un puente que cuenta las leyendas que, como tenía que pasar Isabel la Católica, sus ingenieros de caminos lo hicieron en una noche para que pudiera pasar. Iba a la conquista de Bazo y de Guadix, y desde ahí iremos hasta Cazorla por el Girillo, también otro sitio precioso. Esa para noviembre, ¿no? Esa para noviembre, sí, esa para noviembre. Qué bonito. Sí. Pues estas son las actividades de esta Asociación Jacobea de Jaén. Sobre todo vamos a recapitular, vamos a ponerse en contacto con vosotros en la calle Andújar, has dicho, ¿no? Calle Andújar número 6. Tenemos en nuestra página web. En la página web. jaenjacobea.es. jaenjacobea.es. Aparecemos en Facebook como Camino Mozárabe Jaén. Tú tienes un blog también. Exactamente. ¿Cómo se llama el blog? Tengo un blog, Historia de Peregrino, en la que cuando tengo tiempo escribo. El Camino de JP, también un compañero nuestro que también escribe bastante, que es Jesús Palacio. Y en fin, tenemos nuestro correo electrónico. En jaenjacobea.es tenemos toda la información del camino, toda la información de nuestra ruta, cómo apuntarse, cómo llegar hasta nosotros, y en fin, toda la información de lo que vamos a hacer durante todo el año, ¿no? Y además puedo asegurar que en las excursiones al final hay comida. Sí, aunque sea pasar por agua. Aunque sea pasar por agua. Aunque sea pasar por agua, sí, la verdad que lo pasamos. Y tengo que decir una cosa, y sorprendentemente, ahí llevamos los 4 o 5 años que llevamos andando por el campo. El andar por el campo es una ayuda inestimable, y el tener una buena compañía andando por el campo es una ayuda inestimable. Yo conozco gente que, en fin, que no es que tenga problemas, pero que primero necesita libertad, necesita amistad, y todo eso lo da el sendero, se lo da el peregrino, lo da el campo, y lo da la naturaleza y la convivencia, ¿no? Claro. Y eso es muy bonito lo que nosotros hacemos. Digo, me estoy echando flores, pero no, pero está muy bien. Sí, yo lo puedo decir que sí. El domingo, hace 2 domingos, la excursión a Puerto Alto fue una excursión muy bonita. Se ve que era gente que ya se conocía. Yo en ese momento no conocía a nadie, pero luego ya metí la hebra en varias conversaciones, ¿no? Y se ve que se lleva muy bien, y es lo que tú dices, vas caminando, vas viendo conversaciones de uno, de otro, y está muy bien. Pues nada, animar a la gente a que venga, a que participe en esa asociación, en esta asociación jacobea, y nada, darte las gracias, Jacinto, por venir, pues que seguro que contaremos contigo en otro... Cuando querráis, por aquí estaremos. Bueno, gracias a ti, gracias a Mercedes, gracias a Uniradio, y bueno, estamos en la calle Andújar, en nuestra despedida, como buenos peregrinos. La antigüedad era Utrella, el Suseria, y ahora simple y llanamente que tengamos buen camino. Buen camino, como cuando vas al camino lo primero que te sorprende eso, el saludo es buen camino. Buen camino. Pues muy bien, buen camino a vosotros. Pues muchas gracias por estar aquí, ¿vale?